Gracias, Padre, te damos por otra oportunidad más que nos das de abrir tu palabra con esta confianza, sabiendo seguramente que es tu palabra, Señor, tú hablando a nuestros corazones bajo el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Nos sometemos a ti como la cabeza de cada uno de nosotros. Queremos estar pendiente y dependiente de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haberte dado por cada uno de nosotros, voluntariamente, completamente, por amor a nosotros, para rescatarnos de la terrible situación en la que todos nos encontramos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Pero gracias, Señor, que tú viniste desde el cielo a rescatar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos cada uno de nosotros, como mi hermano compartió, como ovejas perniquebradas, frustradas, hambrientas, sedientas. Y tú nos llevas en tus hombros eternos. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria y te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu ahora y que hables a cada uno de mis hermanos y concurrentes aquí en este lugar y aquellos que van a escuchar a través de distintos medios bajo el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti te damos la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estuvimos viendo algunas, ¿se escucha bien? Palabras que son exclusivas de lo que llamamos el nuevo pacto, o a partir de la venida de Jesús. Vimos hace 2 sábados atrás una palabra que fue usada varias veces en la epístola a los Efesios por el apóstol Pablo, y esa palabra era misterio, ¿se acuerdan? Entonces eran misterios ocultos que Dios vino a revelar. Revelación es otra palabra característica del nuevo pacto donde nos encontramos nosotros, la iglesia. En el pasado, en el viejo pacto, no había revelación. Los profetas hablaban para que la gente entienda. Era entendimiento la palabra que se usaba. Pero en el nuevo pacto, en la era de la iglesia donde estamos, es necesario revelación espiritual para entender las verdades de Dios. Y eso es solamente a través de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y hay una gran diferencia, tremenda diferencia. Y otra palabra característica del nuevo pacto es comunión, en inglés fellowship. No vemos esta palabra usada nunca prácticamente en el viejo pacto. Si usted tiene la versión hispana Reina Valera, que es la que yo sigo, hay 2 situaciones donde en el viejo pacto se usa la palabra comunión, pero en realidad no está correctamente traducida. La Biblia de las Américas, por ejemplo, la traduce mejor, y es en un salmo, en el Salmo 25:14, y en un proverbio que es 3:32. Si quiere buscarlo por curiosidad, pero se lo digo como algo anecdótico e importante, porque comunión solo es posible a partir del nuevo pacto, a partir de la venida del Espíritu Santo, a partir del Pentecostés. Podemos tener comunión con Dios. Antes era imposible eso. O sea, nosotros estamos acostumbrados a usar y oír la palabra comunión y no le damos la importancia tremenda que tiene. Y muchos de nosotros creo que no entendemos profundamente el sentir de la palabra comunión. Y por eso es que quiero detenerme un poquito a hacer alusión y explicar lo que significa esta palabra.
Muchas veces confundimos comunión con amistad, pero comunión no es amistad. Es mucho más que amistad. Es mucho más profunda. La amistad puede ser circunstancial, puede ser por conveniencia, puede ser por distintas razones, por situaciones de grupo étnico, el mismo grupo étnico, somos todos hispanohablantes, bueno, y nos hacemos, digamos, una congregación de personas hispanas que se congregan para escuchar la palabra de Dios. Y aunque escuchemos la palabra de Dios, podemos no tener comunión con nosotros. Es tremendo. Porque comunión es mucho más profunda, el sentido de la palabra. Para poder experimentar comunión, siempre debemos comenzar verticalmente, mirando hacia arriba. Siempre. A Dios. Cuando me refiero a mirar hacia arriba es mirar a Dios, ¿no es cierto? Antes de ocuparnos en lo horizontal, o sea, en los niveles horizontales a lo que nosotros estamos, o sea, todos ustedes están en un nivel horizontal para conmigo y yo para con ustedes. Pero Dios está en un nivel vertical, ¿no es cierto? ¿Entienden esto? La mayoría de los clubes sociales, el club de leones, por ejemplo, o los masones, los Freemasons, y la mayoría de las iglesias disfrutan de tan solo amistad entre sus miembros, la que muchas veces puede ser muy profunda. O sea, por ejemplo, los Freemasons o los masones, ellos se ayudan mucho entre ellos. Y si hace falta dar un préstamo a una persona, como se llaman ellos, hermanos también, igual que nosotros, lo hace. Lo mismo que el Club de Leones o el Club de Rotarios. Y están en esta tierra precisamente para ayudar horizontalmente, para proveer para las necesidades sociales y las necesidades de los lugares donde ellos viven, ¿no es cierto? Sí, fíjese que toda localidad, todo council, hay un club de leones, un club de rotarios, y ellos hacen buenas obras para, digamos, proveer para las necesidades de la gente. Y eso es todo en vía o en línea horizontal para cubrir las necesidades. Y hay mucha gente que ha ganado premios Nobel por cubrir necesidades, han hecho orfanatos, orfanatorios, o han donado grandes sumas de dinero para hacer hospitales, etc. Pero todo eso está en una línea horizontal, persona a persona. Pero la palabra comunión siempre tiene una connotación vertical primero. Y para que ustedes se den cuenta, nada mejor que la cruz de Cristo refleja esto. La cruz de Cristo tiene dos barras, ¿no es cierto? Una vertical, que es siempre más alta o más larga que la horizontal, lo cual indica que nuestra relación con Dios, con nuestro Creador vertical, es mucho más importante que nuestra relación horizontal con nuestros semejantes. Es más, la barra vertical de una cruz sostiene a la barra horizontal. No sé si se dan cuenta. O sea, la cruz está clavada al suelo, en el piso, y esa con una barra vertical. Y esa barra vertical sostiene la barra horizontal que la cruza. Y nuevamente, para hacer esta analogía, acuérdense de esto. La barra vertical se refiere a nuestra relación con nuestro Creador, con Dios. Y la barra horizontal se refiere a nuestra relación los unos con los otros, hombre con hombre o hombres y mujeres, por supuesto. O sea que en muchas iglesias inclusive hay comunidades donde se ayuda mutuamente, se
bendicen mutuamente, pero es difícil conseguir o encontrar una iglesia verdadera donde haya comunión. Comunión, como digo, es mucho más profundo que amistad. Generalmente, aún en las iglesias, todo queda en un terreno amistoso. O sea, nos vemos todos los sábados, domingos, etcétera, pasamos tiempo juntos, le llamamos a eso comunión, y está bien, y es bueno, y es edificante, pero la comunión que habla la Biblia, y ahora vamos a leer un poco de la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Juan, habla de comunión, y esa comunión no es amistad. Sino que denota fundamentalmente y primariamente nuestra relación directa de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo con nuestro Hacedor, con nuestro Dios. ¿Se entiende? Y por eso vemos que, lamentablemente, aunque podamos ver una iglesia, inclusive podemos ser nosotros mismos, ¿no es cierto? Mi deseo es que realmente cada uno de nosotros y todos nosotros tengamos primero comunión con Dios personal e individualmente, y que eso nos lleve a una comunión íntima entre nosotros. Si no existe lo primero, no puede existir lo segundo. ¿Usted lo pensó alguna vez? Y esto es lo que dice el apóstol Juan. Podemos juntarnos, como digo, alabar a Dios, levantar las manos, emocionarnos con lágrimas, escuchar prédicas y que nos ayuden para nuestra vida en esta tierra y que sean de bendición para nosotros. No estoy diciendo que está todo perdido, pero el concepto de comunión es mucho más elevado, es mucho más profundo y va más allá de lo que nosotros imaginamos y conocemos. Por eso es que vemos que hay muchos cristianos que asisten a una comunidad, a una iglesia, pero todavía están luchando y vencidos por muchos pecados invisibles. Venimos juntos, nos juntamos acá, alabamos al Señor, pero vamos a nuestra vida privada y particular de lunes a viernes o de lunes a domingo, de domingo a viernes, como quieran llamarlo ustedes, y luchamos con ciertas cosas, luchamos con nuestro carácter, luchamos con nuestras pasiones humanas, luchamos con nuestros enojos, luchamos con nuestra sexualidad y tantas cosas. Nos peleamos con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, nuestro esposo. Y no vivimos vidas de victoria sobre el pecado, lo cual es triste, porque es precisamente lo que Dios quiere. Dios no quiere que seamos cristianos mediocres, vencidos por el diablo, como estuvimos viendo, sobre todo en los últimos sábados. Es más, no solo eso, sino que el diablo vaya delante del trono de Dios y nos acuse, porque Él es el acusador de nuestros hermanos. Eso es muy triste. Dios tiene que agachar la cabeza cuando eso pasa, porque ve un hijo, una hija de Él, que está en lo oculto, cuando nadie lo ve, cuando no está en la congregación, cuando está en medio de la iglesia, está derrotado o derrotada por su mal carácter, por su mal gen, como digo, tantas cosas, ¿no es cierto?, que ustedes pueden imaginarse. Y el apóstol Juan puede ver esta realidad aún en la iglesia del primer siglo. Por eso cuando escribe el libro del Apocalipsis, en el segundo y tercer capítulo, el apóstol Juan hace una reseña de 7 iglesias, de las cuales 5 de ellas estaban en una situación patética delante de Dios. Mala. Eso es patético. Desastrosa. Entonces vemos que el Señor Jesús a 5 de esas 7 iglesias las tiene que reprender duramente.
no sin antes exaltar y resaltar sus bendiciones, o sea, aquellas cosas, que esa es la forma de Dios, siempre nos muestra aquellos puntos positivos nuestros para luego mostrarnos aquello, pero tengo algo contra ti, ¿no es cierto? Y solamente 2 de esas 7 iglesias, el Señor no tenía nada contra ellas, más que alabanzas o recomendaciones. Y eso quiere decir que aún la iglesia del primer siglo ya estaba afectada tremendamente. Una de ellas es la iglesia, o el mensaje de la iglesia de Éfeso, donde la iglesia de Éfeso había comenzado, y creo que esto lo dije ya hace 2 sábados atrás, tal vez era la iglesia más espiritual, donde Pablo no tiene que corregirles nada, como a los corintios, que les tuvo que hacer excesivas correcciones por su tremenda carnalidad. Pero no es así con la iglesia de Éfeso. Pero en el Apocalipsis, hasta ellos son reprendidos duramente por el Señor. Entonces, vemos a este hombre que escribe esta epístola, la primera epístola de Juan, y estoy haciendo una introducción de lo que vamos a leer, que ya había escrito la primera epístola y la primera, segunda y tercera epístola de Juan. La primera es la más larga. Entre paréntesis, es una epístola hermosa que haría bien en leerla por lo menos cada 2 meses entera de corrido. Es de gran bendición. Porque nos muestra, es como un termómetro, un barómetro de nuestra espiritualidad. Cómo estamos parados delante de Dios. Y Juan escribe esta primera carta después de haber escrito el Apocalipsis. O sea, fue prácticamente un broche de oro. Juan ya tenía más de 90 años de edad. Estaba exilado en la isla de Patmos, ya cuando escribió el Apocalipsis. Y era un anciano, como digo, de más de 90, tal vez tuviera cerca de 95 años, Juan. Había conocido al Señor Jesús de muy joven. Era el más joven de los 12 discípulos o apóstoles. O sea que había vivido más de 60 años de una vida consagrada a Dios, donde casi fue muerto en una ocasión, y no sé cómo se salvó por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, porque el Señor había dispuesto que escribiese esos 4 libros tremendamente bendecidos y de bendición para nosotros, el cual es el Apocalipsis y estas 3 epístolas de Juan. Así que este hombre ya viejo, que había vivido con el Señor Jesús por 3 años y medio, empieza su primera epístola hablando de Jesús. Y la forma que habla es preciosa. No sé si alguna vez usted detenidamente lo ha leído, pero vamos a leerlo. Y lo que denota y hace énfasis esta epístola es a la necesidad de tener, sobre todo, una relación vertical correcta con Dios. Y eso se llama, o lo llama Juan, comunión. ¿Estamos? Ese es el tema, comunión con Dios. Vamos a leer, abra su Biblia en primera epístola de Juan, capítulo 1. Juan comienza esta epístola diciendo esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Fíjense en que habla de visto y contemplado, son casi dos sinónimos, pero no son sinónimos. Contemplar es mucho más profundo que ver. Yo puedo ver algo de pasada, pero si contemplo, me detengo y sigo mirando. Eso es lo que quiere decir contemplar. Porque estoy fascinado con algo. O sea, puede ser un paisaje, puede ser o un programa de televisión también puede ser. Algo que me fascina, me impacta. Y me quedo mirando eso. Y cuando habla del Señor, primero dice que lo vio, pero después dice y usa este término que es parecido, y es contemplado, que es mucho más profundo. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjese cómo lo define a Jesús, el verbo
de vida. El verbo quiere decir la palabra de Dios, la palabra que da vida a nuestro espíritu. No es cualquier cosa. Fíjense la forma que este hombre solemnemente describe a su Señor. ¿No le gustaría a usted describirlo de esa misma forma? Decir que usted no solamente conoció al Señor y vino y Dios le perdonó sus pecados y quedó todo, y después se dedicó a hacer su vida como cualquier hombre y mujer de este mundo, de este planeta, buscando sus propios beneficios y deleites, con el mismo egoísmo que caracteriza al resto del mundo. O usted fue atrapado, impactado y se quedó no mirando, pero contemplando a ese Señor que lo llamó a caminar con Él. Y eso es una gran diferencia. Para mí es toda la diferencia en mi vida. Por ahí dice el verso 2, porque la vida fue manifestada. O sea, fíjese que no habla de un hombre, habla del verbo y de vida. Y esa vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, con mis ojos vi la vida. Y no está hablando de un hombre con vida, porque me puede decir lo mismo de cada uno de nosotros. No, habla del autor de la vida. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, ¿se da cuenta? La cual estaba con el Padre. Esta es vida eterna. ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús? ¿Qué es la definición de Jesús en Juan 17? Que lo conozcamos al Padre y al Hijo. Esa es vida eterna. Y vida eterna no es vivir para siempre, porque todos vamos a vivir para siempre. Aún los que rechazan a Cristo, los pecadores empedernidos, van a vivir para siempre y van a pagar muy caro el precio de su desobediencia, eternamente. O sea que todo ser humano va a vivir para siempre. Pero la vida eterna que habla Juan acá es la vida de Dios, que no tiene principio ni tiene fin, solo Dios, que está fuera de la dimensión de tiempo. Y esa es la vida que hemos recibido nosotros. No es la vida con la cual mi mamá me trajo al mundo. Es la vida de Dios, esa vida eterna, el alfa y el omega, el principio y el fin, que vino a mí. Es como dijo, creo que tú dijiste, la naturaleza de Dios hemos recibido. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, mire, acá usa por primera vez la palabra comunión. Pero fíjese en el marco que usa la palabra comunión. En el marco del verbo de vida. Comunión ¿con quién? Con nosotros, o sea, con los cristianos. Y nuestra comunión verdaderamente no es entre nosotros, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ahí está la barra vertical y la barra horizontal. O sea que yo puedo tener comunión con ustedes porque tengo comunión con mi Padre Celestial. Si no, no puedo. ¿Se dan cuenta? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta era una expresión también usada por el Señor Jesús. Para que vuestro gozo sea cumplido. No es un gozo superficial, pasajero. No, es el gozo que trae a nuestros corazones el tener la presencia de Dios en nosotros. La vida misma que se nos manifestó, dice. Se le manifestó la vida de Dios a usted, dentro suyo, como dijo el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, os enviaré otro consolador, otro ayudador, que estará con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir que cuando dijo Jesús otro consolador, ¿quién era el primer consolador? ¿Quién era el primer ayudador? Jesús mismo. O sea que el Espíritu Santo es otro consolador que es exactamente igual a Jesús, no ya conmigo, sino en mí.
Y eso es, por eso Juan dice que se nos manifestó. La vida de Dios, la vida eterna, la vida que nunca acaba y que nunca no tiene comienzo ni fin. Y la comunión es entre nosotros, pero primeramente la comunión es con nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, para que esa barra horizontal esté fuertemente sostenida. Así que vamos a dejar ahí por un momento y vamos a analizar algunas cosas. En Jesucristo vimos la vida eterna, y vida eterna, como dije, no es vivir para siempre, no es cantidad de vida, no es cuántos años yo vaya a vivir. Cuando nosotros pensamos en vida eterna, pensamos, bueno, voy a vivir para siempre. No es cantidad de años, Juan se está refiriendo a calidad de vida, que es muy distinto. Y esa es la vida misma de Dios sin principio ni fin, como ya dijimos. Esta era la vida que estaba con el Padre por toda la eternidad y que se nos manifestó en carne en la persona de Jesucristo. ¿Y cuál era el propósito de Dios en esto? Es para darnos comunión con Él. Por eso vino Jesús también, y por eso murió en la cruz. No, Jesús no murió en la cruz solamente para perdonar nuestros pecados. ¿Usted sabía eso? Hay varias razones por las cuales el Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario. Por supuesto que una de las principales es que Él murió por nuestros pecados. Sí, 100%. Pero hay muchas otras razones. Otra razón, como dice en Romanos capítulo 6, verso 6, es para que el viejo hombre, mi viejo hombre, fuera crucificado con Cristo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, verso 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en ese momento histórico, hace 2000 años atrás. ¿Para qué? Para que yo ya no desee más pecar. El cristiano puede pecar, pero no desea pecar. Esa es la gran diferencia de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano puede caer en pecado, pero si usted le pregunta, una característica que debe haber y chequee su corazón, si usted quiere seguir pecando, o sea, que es lo que llama la Biblia practicar el pecado, o sea, hacerlo asiduamente y sin ningún tipo de remordimiento, eso es practicar el pecado. Si yo hago algo que sé que a Dios desagrada, o no hago algo que Dios quiere que yo haga, estoy pecando. Y si lo hago deliberadamente, estoy practicando el pecado. Y dice que el cristiano verdadero puede caer en pecado, pero no practica el pecado. O sea que cualquiera de nosotros puede caer en eso. Pero Dios mató a ese viejo hombre en la cruz con Cristo. Por eso que Pablo dice en Gálatas 2:20 que Él está crucificado junto con Cristo. No solamente en el hecho de su viejo hombre, como dice Romanos 6:6, sino que Él en su yo, su persona, esa es otra cosa que nosotros tenemos que crucificar. No se confunda. El viejo hombre es una cosa y su carne o su yo o su ego todavía sigue vivo. Dios no lo mata, eso lo tiene que matar usted y yo. Y ahí está el problema. Pero el viejo hombre fue crucificado, por eso Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado en Cristo Jesús. Nos viste de la santidad de Jesús. Somos justificados. La justicia de Cristo vino sobre mí. Todos mis pecados pasados, en el momento que me arrepentí, vino el Señor Jesucristo. El Señor los limpió todos. Dice el libro de Hebreos, nunca más me acordaré de vuestros pecados. ¿No es grandioso eso? O sea que mi única preocupación y la de todos nosotros es cómo llegar el resto de nuestra vida a vivir vidas que glorifiquen a Dios, que agraden a Dios y que nos llevan a una comunión verdadera con nuestro Padre. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a dejarlo ahí picando. También otra cosa que pasó en la cruz del Calvario es que el diablo fue derrotado, por si no lo saben.
Dice en Colosenses capítulo 2, verso 15, léalo después, yo no lo voy a leer ahora, una de las citas bíblicas que dice y describe bien claro que el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. A mí me da tremendo gozo decir esto y yo se lo recuerdo muy a menudo al diablo cuando me viene a atacar y le digo textualmente: tú fuiste derrotado en la cruz del Calvario, no tienes más dominio sobre mí. Yo estoy libre para servir a mi Señor. ¿Usted puede decir lo mismo? Creo que sí. Otro texto de la Biblia donde denota que el diablo fue derrotado en ese momento que Jesús fue crucificado es en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, donde él venció por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Quiere decir que el diablo tenía la llave de la muerte y el Señor se las arrebató, lo venció. O sea que fíjense, la mayoría de los cristianos saben que Cristo murió por sus pecados, pero la mayoría no saben estas cosas. Y otra cosa que hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario es tomar toda la maldición que había sobre la raza humana, la tomó sobre él mismo para hacernos partícipes de la bendición de Abraham. Eso lo dice en Gálatas capítulo 3, versos 14 y 15. También lo puede leer en su rato de devoción personal con el Señor. Pero otra cosa más importante, y es la que yo quiero hacer énfasis ahora, está en el libro de Efesios. Deje una manito acá en 1 Juan porque vamos a volver, si Dios quiere. Vamos al libro de Efesios, a la epístola de los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a leer del verso 14 y 15 por ahora, después vamos a leer un poco más. Verso 14, bueno, voy a leer del 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿De quién está hablando acá? De los gentiles, los que no eran judíos. Estaban lejos de la salvación. Efesios capítulo 2, verso. Porque Él, dice verso 14, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y yo quiero que haga énfasis en el hecho de que Jesús es nuestra paz, derribó la pared de separación que había antes, que clasificaba a un grupo de personas como el pueblo de Dios, que eran los judíos, y el resto eran llamados gentiles o griegos. Así lo llamaban hasta aún los que no eran griegos, porque eran no judíos, o generalmente se llamaban gentiles. Y ellos estaban prohibidos de la bendición de tener comunión con Dios. Pero Jesús, eso es una cosa tremenda que hizo en la cruz, a lo mejor usted no lo había visto nunca. Él hizo nuestra paz. ¿Cómo la hizo? Derribando la pared de división que había entre judíos y gentiles. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, que es ese pueblo, la iglesia de Cristo. Donde en la iglesia de Cristo ya no hay judío, griego, ni colombianos, ni mexicanos, ni canadienses, ni argentinos. Este hermano de acá vino de Dublín,
Inglaterra. No, es Irlanda, ¿no? Irlanda, perdón. Welcome, brother. So you are one with us. Eso es lo que le dije yo a él, ni bien llegó. Se sentía como un sapo de otro charco, entrando entre gente de habla hispana en un servicio de adoración que no está acostumbrado. Tal vez su forma de adoración es muy distinta. Pero yo le dije ahí atrás, mientras estábamos hablando, somos uno en Cristo. Si usted nació al Espíritu de Dios, es un hijo de Dios, born again to the Spirit, we are one in Jesus. ¿No es tremendo eso? Porque fíjese que después dice, más adelante, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y qué son enemistades? Bueno, las enemistades son típicas de los humanos. Nosotros somos el grupo de los latinos. No nos juntamos con los irlandeses. Típico. O somos colombianos. No nos juntamos con los argentinos o con los chilenos. O al revés, somos argentinos, nos juntamos con los colombianos. Y cuando vemos esto, que Dios derribó toda pared de división y toda enemistad, quiere decir toda concepción humana de lo que nos produce orgullo de pertenecer a una raza, a un credo, o tener una determinada posición social en este mundo, porque yo soy profesional y hay unos que no lo son, y tantas estupideces que tienen los seres humanos, que ustedes la deben de conocer mejor que yo. Bueno, Jesús derribó todo eso. No quedó nada. Somos todos uno en Él. De todos hizo, de todo el mundo, juntó personas de distintas idiosincrasias, distintas lenguas, nación, extractos sociales, y nos hizo a todos uno en Él. Derribando y terminando con toda enemistad o división. Y ley, como dice acá en el verso 15, ley de mandamientos expresados en ordenanza, es la ley de Dios. Dios le había mandado a los judíos no juntarse con nadie, absolutamente con nadie. Y ahora el Señor viene a dar vuelta a las mesas y decir, ahora en mí son todos iguales. Si han aceptado la provisión mía en la cruz del Calvario, por eso es que la obra de Cristo en la cruz es titánica, hermanos. No es solamente que murió para llevarme al cielo. Esos son peanuts, es nada. Eso es el cherry encima del postre, nada más. Pero Él nos dio unidad en el cuerpo de Cristo y Él es el único que puede lograr que entre gente de distintos extractos sociales, distintos pensamientos, distintas filosofías, distintas ideologías políticas inclusive, Dios hace uno en Cristo Jesús. Para crear en sí mismo, en Él, porque somos el cuerpo de Cristo. Estoy leyendo el verso 15 por la mitad. Para crear en Él mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nuevamente habla de hacer la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Quiere decir que en la cruz el Señor mató toda enemistad humana. Si nos peleamos entre nosotros, si no nos aceptamos en amor, si no tenemos comunión entre nosotros, hermanos, es porque no tenemos comunión con Dios. Esa es la razón. Y comunión, como digo, es mucho más que amistad. No es juntarnos para comer y charlar y pasarla bien y hablando de anécdotas de lo que hacíamos en nuestros países. O sea que solo el Señor Jesús puede hacer este milagro, ¿no es cierto? Que de dos personas distintas
a ser una sola por la cruz, matando las enemistades, como hemos visto, y rompiendo las paredes de separación. Tan solo la cruz de Jesús puede lograr esto. Y esto es, para ilustrarlo a ustedes, es como dos manos de una persona. Yo no, porque no. Pero quiero, por ejemplo, traerles un ejemplo de un pianista. Un pianista que es un hombre, una mujer, lo que sea, tiene dos manos y con las dos manos interpreta ese instrumento, trayendo melodías maravillosas a nuestros oídos, que nos deleitan. Y esas dos manos tocan conjuntamente y no hay ninguna competencia, no hay ningún tipo de fricción entre ellas. Las dos trabajan coordinadamente y mutuamente para producir esa melodía preciosa. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, eso es exactamente lo que hizo Jesús en su cuerpo, cuando nos da comunión verdadera con Él. Y las manos no tocan bien porque pasaron mucho tiempo juntas. Porque a veces pensamos, por ejemplo, entre marido y mujer, y esto, entre paréntesis, esto es muy importante para los matrimonios también. Porque la mayoría de los matrimonios cristianos tienen amistad, pero no tienen comunión. Y comunión es mucho más profunda que la amistad. Comunión tiene un hombre con una mujer cuando se da entero por ella, cuando la mujer sabe el corazón, los secretos más íntimos, los anhelos, los deseos, sobre todo si son buenos anhelos, por supuesto. Estoy hablando de una persona cristiana, llena del Espíritu Santo. Si son deseos perversos, guárdeselo para usted y arrepiéntase delante de Dios. Y después vaya y haga comunión con su esposa. Y la esposa lo mismo. No hay secretos, no hay misterios, no hay deshonestidad, no hay enemistad. Si usted tiene enemistad en su matrimonio, es porque no tiene comunión. Y tal vez no tenga comunión con Dios, primeramente, para poder tener comunión con su cónyuge. Bueno, yo le digo y le doy esa noticia tremenda. El Señor Jesucristo vino y murió en la cruz para vencer esas enemistades que hay entre usted y su esposa y su esposo. Derribar las paredes de división y separación, para hacerlos uno en Cristo Jesús. Y el único que puede hacer esto es Jesús. Por su vida de resurrección, por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Colosenses capítulo 3, versos 9 al 11 dice algo parecido. Colosenses capítulo 3, verso del 9 al 11. Dice, no mintáis los unos a los otros. Verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, quien es Dios, ¿no?, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 11, este es el verso importante que quería mostrarle. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Escúchenme, acá está hablando de, en griego, en esta época donde se escribió esto, que estaba escrito en griego, los griegos eran las personas más ilustradas, más refinadas de todo el mundo. Y un bárbaro, era un bruto. Solamente Jesús pudo unir un griego con un bárbaro. Es más, solo Jesús pudo unir un judío con estas dos personas. Porque los judíos ustedes fíjense, lean los Hechos de los Apóstoles, van a ver que cuando el Señor manda a Pedro a predicarle a Cornelio, Pedro no quería. La primera intención de Pedro es no ir, porque dijo, ¿cómo voy a ir a lo inmundo? Y Dios le mostró una visión
Y le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y Dios no limpió. ¿Cómo? Por la sangre de Jesús. Y una escita era, para el bárbaro, era un bárbaro. Así que imagínense, era el bruto de los brutos. Todas esas personas podían estar juntas en una iglesia. Algunos eran esclavos, otros eran libres, algunos eran empresarios, otros eran siervos, esclavos, todos juntos, uno en el Señor. ¿Qué le parece? ¿Quién puede hacer este milagro? Solamente el Señor Jesucristo. Por su gran poder. O sea que fíjese que la cruz del Calvario ha hecho mucho más que llevarlo al cielo y perdonarle sus pecados. Vamos a volver a 1 Juan, capítulo 4 ahora. No, perdón, capítulo 1 todavía, sí. Pero ahora vamos al verso 5. Ya termino, ¿eh? Fíjense cuál es la clave. Ahora pasa Juan a dar el verdadero mensaje. ¿Para qué? Para decirle a la iglesia del primer siglo cuál era la clave para tener comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Eso es lo que vamos a leer ahora. ¿Estamos todos? Empiezo a leer. Este es el mensaje que hemos oído de Él. O sea, esto que yo les digo a ustedes y que les voy a leer, no vino de mi imaginación ni la imaginación de Juan, vino de Jesús. Él lo recibió directamente de Jesús. ¿Lo cree usted? Porque él vivió 3 años y medio con Jesús y recibió revelaciones tremendas para escribir el libro de Apocalipsis. ¿Está calificado? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, mire lo que dice. Y os anunciamos, lo recibimos de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es 3 veces santo, no tiene ningún tipo, Dios no transige con ningún pecado, hermanos. Póngale la firma de eso. Y si no, fíjense en 2 ejemplos en la Biblia. El primero, Adán y Eva, donde Dios le dijo, no comáis del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, desobedecieron. ¿Qué le costó? Un pecado. La expulsión completa del paraíso. Parece muy fuerte, ¿no es cierto? Pero así es Dios. Ese es el Dios en quien creemos. Otro ejemplo tremendo para mí, la muerte de Jesús. Jesús fue un hombre perfecto, nunca pecó. Fue el único ser sobre toda la creación que vivió una vida intachable, desde que nació hasta que fue muerto en la cruz del Calvario. Pero el Padre, cuando cargó el pecado mío sobre él, en ese momento le dio la espalda. Tremendo. ¿Qué significa eso? Para mí es bien claro que Dios, si no le aceptó mis pecados, que no eran los de Jesús, eran míos que estaban sobre él, y el Padre lo tuvo que abandonar por primera vez en la historia de la creación, de todos los tiempos. Y esa fue la copa amarga que Jesús tuvo que beber. Ser abandonado por el Padre. Tú a lo mejor estás tan acostumbrado a no tener comunión con el Padre que no te das cuenta. Pero Jesús se daba cuenta. Y era la copa amarga que él debía beber. Perder comunión con su papi, con su Padre, que toda la vida, toda la eternidad la había tenido. Y Dios lo hizo por amor a nosotros, pero por justicia, para establecer la justicia divina, que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y eso es lo que dice Juan. Ojo, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas, usa el plural, en él. Quiere decir que es 3 veces santo. No hay ni un poquito de oscuridad en Dios. No crean que va a tolerar ningún tipo de oscuridad en ustedes. Esto es lo que está haciendo el énfasis Juan. Si decimos, verso 6, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Bien claro, ¿no es cierto? No hace falta que explique. O sea, por eso digo que esta epístola de Juan es como
Cuando nos conectan esas máquinas, cuando estamos enfermos en el hospital, nos conectan esas máquinas que se ven los pulsos cardíacos, la presión arterial. Dios nos pone la epístola de Juan para eso, para que nos autochequeemos nosotros, para ver cómo estamos espiritualmente. Si yo digo que tengo comunión con Dios y ando en tinieblas, cualquier tipo de tinieblas, cualquier tipo, oculta, donde mi esposa no sabe, ustedes no saben, yo solo, Dios y el diablo, en secreto, automáticamente Dios tiene que dar la espalda. Amén. ¿Es injusto? No, es la esencia de Dios. Entiéndanlo. Y por eso Juan lo está explicando de esta manera y con este énfasis. Pero si andamos, verso 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Solo ahí, si yo tengo verdaderamente comunión con Dios primeramente, no miento, no, o sea, realmente tengo comunión con Él porque ando en luz. Esa es la razón. No ando en ninguna mentira, en ninguna transgresión. Y si he pecado, inmediatamente lo confieso a Dios. Y Dios es rápido para perdonar. Si yo soy honesto en mi corazón y caí en pecado, como digo, cualquiera de nosotros puede caer. Es una diferencia. Cuanto más adultos somos en la vida espiritual, menos nos caemos. Por supuesto, es como un niño. Cuando Santiaguito empezó a caminar, se caía muy seguido, ¿no es cierto? Pero cada vez se cae menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va madurando. Y así somos nosotros espiritualmente. Hay pecados que a lo mejor están en su vida, y si usted se sigue cayendo, y se sigue cayendo, por años y años, y Dios dice, ¿cuándo van a empezar a aprender a caminar? Es tiempo que caminen en santidad, en verdad, con la ayuda del Señor. Si dice, o sea que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el propósito de Dios. No le haga caso al diablo. El diablo le dice a usted y le está diciendo ahora, hay pecados con los cuales te tengo atrapado de que eras niño y vas a morirte con ellos. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted los deje atrás, en victoria en Cristo Jesús. No por su carne, no por su fuerza, bajo el poder de resurrección de Cristo. El pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Romanos 6:14, ¿se acuerda? Es una promesa. Créala, acéptela, recíbala. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, claro, porque Dios sabe que somos pecadores. Lo único que busca a Dios es que seamos honestos con Él, que vivamos cuentas cortas y claras con Él. Es todo lo que quiere Dios. Y su palabra no está en nosotros. Así que esta es la tremenda realidad de que Dios nunca transigió con el pecado, no lo hizo con su propio Hijo como lo vimos, no lo hizo con Adán y Eva y no lo va a hacer con nosotros. Nuestra comunión con Dios y los hombres está directamente relacionada con nuestra pureza de corazón, hermanos, delante de Dios. ¿Entienden lo que digo? Nuestra comunión con Dios, parece que están todos dormidos. Despiértense. Nuestra comunión con Dios no está relacionada con cuánto oro de rodilla, cuánto tiempo leo la Biblia. No. Está en la pureza interna de mi corazón delante de Dios. Esto es muy importante, por eso lo recalco. No se engañen. No es por obras, es por una vida honesta delante de Dios, sincera.
Eso es andar en luz. Señor, aquí estoy cada día, cada momento de mi vida. La conciencia suya la puso Dios ahí para mostrarle cuando usted infringe su voluntad. Inmediatamente póngase a cuenta con Dios. Inmediatamente, no pierda tiempo. Es como caerse. Yo todavía tengo casi 68 años y de vez en cuando me caigo. Y usted también, a lo mejor no nos acordamos cuándo fue la última vez, porque cada vez nos caemos menos. Pero no caemos, no podemos caer. Levantémonos inmediatamente. Pidámosle perdón al Señor. Él es pronto a perdonar. Si estamos honestos y sinceros y sabe que hemos caído en un pecado. Ahora, si practicamos distinto, está en tinieblas. Para gozar de una verdadera comunión, lo que importa es nuestra pureza de corazón, nuestra comunión con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hermanos. Depende de que seamos puros en nuestras vidas privadas. Esto es muy importante. O sea, no por juntarnos más y por hacer las oraciones largas o las reuniones más largas o predicar mucho tiempo, es que ustedes van a entender esto. Ustedes tienen que entender que la comunión entre nosotros, verdadera comunión, si usted la quiere, depende fundamentalmente en su comunión con Dios y el Señor Jesús. Y cuando su comunión con Dios está bien, la comunión horizontal va a estar 100% bien, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos. Y eso es algo interior, no es algo exterior, que si yo me peino de una forma, o me visto con una camisa especial, o me pongo un perfume, no. Es intrínseco dentro de mi corazón, privado, y solamente tú y Dios lo conocen. Nuestra conciencia nos puede ayudar para lograr esto, ¿no es cierto? Y hay un ejemplo, no me quiero extender mucho, pero hay un ejemplo bien claro de Pablo en el libro de los Hechos, donde en el capítulo 24, verso 16, Pablo dice esto, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Se da cuenta? Ante Dios primero y ante los hombres. Su conciencia Dios la puso ahí, hágale caso, es como el referí, cuando toca pito, pare el juego, detenga el juego inmediatamente, póngase a cuenta con Dios. Porque si usted sigue, automáticamente pierde la comunión con Dios. Es serio. Y el perder la comunión con Dios, a lo mejor usted es muy leal a su esposa, es muy bueno con tantas cosas, pero a lo mejor se pelea con la gente de la oficina o de la fábrica. Eso trae problemas en su casa, porque usted va a perder la comunión con su esposa por eso, por alguien que se peleó en su lugar de trabajo. Es increíble, pero es así. O sea que toda nuestra vida depende, nuestro andar constante y diario con el Señor, depende de mi verdadera comunión con Dios el Padre, con su Hijo y con todos mis seres amados y queridos, incluyendo mis hijos, mis nietos, mi esposa y ustedes. Y Pablo, un capítulo antes, cuando está delante del Sanedrín, y él dice algo parecido, que he procurado en el libro de los Hechos, capítulo 23. Pobre Héctor, va a tener que traducir. Esto es un ejemplo de cómo Pablo cayó en el pecado, de lo que yo estoy hablando, pero inmediatamente se levantó. Fíjense, capítulo 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Más o menos lo mismo que leímos antes, pero el sumo sacerdote se enojó por esto, porque era algo muy arrogante. Entonces, fíjense, el verso 2. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca.
Imagínense, póngase usted en ese lugar. Entonces, verso 3, Pablo le dijo, Dios te golpea a ti, pared blanqueada. Perdió los estribos, Pablo. Jesús nunca hubiese hecho esto. Pero mire lo que dice inmediatamente. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Le pregunta Pablo. O sea, bastante insolente. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias. Ahora fíjese la reacción de Pablo. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldeciréis a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que era un parte, bueno, sigue la historia, pero fíjense en cómo Pablo inmediatamente se arrepiente de su mal proceder. Reaccionó por su carne, con ira. Lógico, si me golpean y tengo razón, muy probablemente haga lo mismo. Pero Jesús no hubiese hecho lo mismo. Y Pablo inmediatamente se dio cuenta y pidió perdón. ¿Se dan cuenta? O sea que ese debe ser nuestro estilo de vida. Nosotros podemos caer en miles de situaciones de pecado, de problemas, pero hermanos, hermana querida, inmediatamente el Señor está ahí y quiere que tengamos constante comunión con Él, no quiere que la perdamos ni un instante. Y la única forma de perderla es si andamos en tiniebla, quiere decir, si no decimos la verdad. Pero si confesamos, Él es fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Y esto habla de pecados que Dios no quiere que arrastremos más, que a lo mejor nos han seguido por décadas. Y Dios quiere que los dejemos atrás, vencidos, como esos gigantes que Josué y el ejército de Israel venció bajo el poder de Dios. Así que, para Dios, y con esto termino, hermanos, una pregunta. Aquellos que son padres, ¿consideran importante la salud física de sus hijos? Yo estoy seguro que sí. Yo quiero que mis hijos y mis nietos estén 100% sanos. Ustedes también, ¿no es cierto? Bueno, la salud física para nosotros es como la salud espiritual para Dios. Lamentablemente nosotros le damos más énfasis a la salud física que a la espiritual. Pero Dios no es así. Dios tiene una buena apreciación de la importancia verdadera y sabe que lo espiritual está por sobre lo físico. Entonces, así como yo y usted queremos que nuestros hijos no tengan ninguna enfermedad, estén 100% sanos, Dios quiere que nosotros no tengamos ningún pecado, seamos 100% santos. Pero no lo vamos a conseguir de un día para otro. Es un proceso que se llama santificación. Pero Dios quiere ver que vamos creciendo, que ya no nos caemos tanto como antes, que podemos andar rectamente delante de Él. Y lo que más quiere ver Dios es que apreciamos y valoramos nuestra comunión con Él. Así como Juan la valoraba. Por eso se toma el trabajo de explicar esto. Para mí es tan hermoso. Y después dice más adelante, ¿no es cierto?, que si yo digo que amo a Dios o que tengo comunión con Dios y no tengo comunión con ustedes, estoy mintiendo, dice. Porque si yo digo que amo a Dios al que no veo, es fácil, ¿no es cierto? Pero para mostrar que yo amo a Dios tengo que amar horizontalmente, precisamente. Entonces ahí se cruzan las dos barras de la cruz, la vertical, que está siempre primero en mi vida, y la horizontal para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra tan clara. Gracias, Señor, por haber derribado la pared de división, por vernos a todos por igual, donde no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni escita. Somos todos unos en un cuerpo precioso que tú estás construyendo para avergonzar al diablo, para denunciarlo, Señor, de su maldad, de su arrogancia, porque ya está vencido. Tú lo venciste en la cruz del Calvario. Lo hemos visto hoy y nos gozamos en ellos. Y el diablo no tiene autoridad alguna sobre nosotros, ni tampoco le tememos,
porque queremos andar sometidos a ti, Señor, cada instante de nuestra vida y resistirlos firmes en la fe, sabiendo que de acuerdo a tu promesa tendrá que huir de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. A ti te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.